Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La vitamina C sustituye el ejercicio. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, quiero compartir con ustedes una investigación de estudios clínicos, de ciencia, que acaba de ser publicada recientemente en este mes de septiembre del 2015. Viene de la Universidad de Colorado. Es algo interesante. Tiene que ver con el metabolismo, tiene que ver con la salud y tiene que ver específicamente con el efecto de la vitamina C. Nosotros, como trabajamos con el metabolismo, por muchos años hemos estado pendientes de que las personas que vienen a buscar nuestra ayuda pues tengan suficientes nutrientes, de los nutrientes importantes, vitamina C, magnesio, vitamina E, vitamina A, vitamina D, de los complejos de vitamina B, B1, B2, B5, B6 y demás, que tengan suficiente porque sabemos que el metabolismo funciona de forma integral. Lo que eso quiere decir que si falta, aunque sea uno solo de los compuestos que se necesita en el proceso metabólico, pues el metabolismo no funciona, deja de funcionar. Como ejemplo les voy a dar, voy a la pizarra un momentito para explicarlo, les voy a dar como ejemplo, cuando falta un nutriente, cómo es que se afecta el metabolismo. Por ejemplo, hay un procedimiento, un proceso que pasa dentro de las células, ¿no?, que se llama el ciclo Krebs. Krebs era el apellido del científico que primero lo descubrió y lo describió, ¿no? El ciclo Krebs, que también le llaman el ciclo de ácido cítrico, es lo que pasa dentro de todas las células de su cuerpo para que la célula pueda producir energía, que se llama ATP, adenosine trifosfate, que sería trifosfato de adenosina, que esto es la energía del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, se sabe que este ciclo Krebs tiene algo así como 64 pasos. En otras palabras, que entra una molécula de glucosa de su sangre y pasa por 64 pasos antes de llegar a convertirse en X cantidad de ATP, ¿no? En esos 64 pasos hay 16 de ellos, 16, que utilizan potasio. O sea que, por ejemplo, hay 16 pasos de los 64 que no van a funcionar, por lo tanto no se va a producir el ATP con la glucosa de su cuerpo si le faltara potasio. Y así pasa con el magnesio, con la vitamina E, con el complejo de vitamina B, B1, la B3, la niacina, o sea, así pasa, ¿no? ¿Qué pasa? Hay un descubrimiento que se hizo reciente, que lo acaba de hacer la Universidad de Colorado, sobre la vitamina C. Y lo que descubren de la vitamina C, ¿okay?, es que la vitamina C, el consumirla, tiene un efecto similar al hacer ejercicio. Por ejemplo, tomaron una población con 35 pacientes sedentarios. Estamos hablando de gente sobrepeso y obesa. Y esa población la dividieron en dos grupos. Un grupo y otro grupo. A este grupo, un grupo acá de 18, ¿verdad?, pues los pusieron a hacer ejercicio. Y a este grupo no lo pusieron a hacer ejercicio, lo dejaron sedentario, pero le daban todos los días 500 miligramos de vitamina C. Y eso es un estudio clínico, y esto lo corrieron por 3 meses. Y la Universidad de Colorado publica un estudio donde básicamente explica lo siguiente, explica que se descubrió lo siguiente: dentro de los capilares del cuerpo, dentro de las arterias, ¿no?, pues las arterias están formadas como de unos tubitos, y esos tubitos tienen una pared adentro que se llama, esta pared de adentro se llama el endotelio, ¿ok? El endotelio es como un tubito que está dentro de otro tubito, y ese tubito es flexible, porque por ejemplo cuando usted respira, eso se expande, y suelta también. Cuando el corazón bombea, el sistema expande y luego suelta, o sea que tiene que ser flexible. Los problemas del corazón vienen cuando esto se llena de calcio, se solidifica y ya no expande. Ese endotelio descubrieron que cuando este grupo
que está usando vitamina C, pues hay una sustancia que se crea en esa pared de la arteria, en el endotelio, que se llama, la sustancia se llama endotelín. Y endotelín, que también le determinan científicamente como la ET1, ¿okay? Endotelín es una sustancia que lo que hace es que contrae las arterias, contrae los capilares. ¿Qué encontraron? Que este grupo que hace ejercicio, pues reduce el endotelín, ¿okay? Y lo reduce por el ejercicio que hace, porque lo hacen todos los días, caminar cierta cantidad de minutos, posiblemente una hora, y esa circulación aumenta por el ejercicio y se reduce el endotelín. Pero encontraron que este grupo de acá, sin hacer ejercicio, solamente consumiendo 500 miligramos de vitamina C por día, lograba resultados inclusive un poco mejores que haciendo ejercicio. Y uno de ellos dice, a lo mejor podemos sustituir el ejercicio por vitamina C. No necesariamente. La escena ideal es que usted consuma la vitamina C, mínimo 500 miligramos, sobre todo las personas que ya van envejeciendo, necesitan reducir el endotelín para que los capilares y las arterias no estén contraídas, para que haya buena circulación, porque se sabe que la vitamina C tiene un efecto anticáncer. ¿Por qué? Pues se sabe ya se descubrió que una forma de crear células cancerosas es quitarle el oxígeno a las células. ¿Cómo le llega oxígeno a las células? Pues la circulación. Así que si cuando usted aumenta la vitamina C diaria, mejora la circulación, se reduce el endotelín, llega más oxígeno a la célula, pues hay menos cáncer. Así que básicamente le recomendamos que todo el mundo mínimo tome sus 500 miligramos de vitamina C. Nosotros, por ejemplo, las vitaminas que utilizamos, los Metabolic Vitamins, precisamente traen mínimo 500 miligramos de vitamina C. Y habíamos visto que era una cantidad que hacía una diferencia. No sabíamos todavía por qué, pero ahora sí lo estamos viendo. Y esto se lo recomiendo porque la verdad siempre triunfa.